Me indicas. Un momentito. Empezamos. Muy buenas noches. Y buenas noches con todos los que nos están acompañando en este evento académico. Esta vez, Uber Feria, que es miembro del Centro de Investigación Psicológica y Histórico-Cultural, va a abordar el método de historias de vida. Nos ha dicho que va a hacer una presentación panorámica, una introducción general, y para que este evento se pueda llevar a cabo sin inconvenientes, nos gustaría que puedan cerrar sus micros. Por otro lado, queremos pedir disculpas por algunas fallas técnicas, no hemos podido salir a la hora indicada. Dicho esto, comenzamos. Adelante, Uber. Muchas gracias Marco. Muy buenas noches a la sala y a las personas que nos están viendo en estos momentos vía Facebook. Quiero agradecer al Centro de Investigación Psicológica, Histórica y Cultural, quien ha tenido a bien organizar el presente diálogo, ¿no? En esta oportunidad mi persona va a estar encargada de dirigir el presente diálogo, ¿no? Introducción al método de las historias de vida. Una propuesta desde la psicología histórico-cultural. Vamos a abordar este método que está enmarcado dentro del paradigma de investigación cualitativa, dentro de la tradición cualitativa. Algunos prefieren llamarle todavía técnica. Para algunos todavía es técnica. Pero hay investigadores ya de otras ramas, de otras disciplinas, al margen de la psicología, que han venido trabajando desde mucho más antes con este método. En esta presente diálogo, en esta presente conversación, vamos a poder conocer distintos puntos de vista y al final desde la psicología histórico-cultural. El día de hoy yo he querido comenzar con esta famosa cita de Carlos Marx, que dice: los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. Esta cita está en el libro El 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? Incluso continúa después, con otra frase también que dice: la tradición de todas las generaciones muertas oprime con una pesadilla el cerebro de los vivos. Y vamos a ver por qué exactamente con diferentes autores, desde la antropología, la historia y la sociología, han venido trabajando este método y la importancia y la trascendencia de este método en la investigación. Tenemos, para tener una idea general del contenido, vamos a tratar de definir lo que son historias de vida. Tenemos a representantes de este método de las historias de vida. También tenemos un poco de historia de las historias de vida, ¿no? Tenemos la historia de vida y otros, y un pequeño esquema al final que se ha elaborado. Tratemos de definir a las historias de vida como una narración, como un relato que se desarrolla en forma sistemática, coherente y completa. Completa, esto lo va a diferenciar de los relatos de vida, de la vida de un sujeto contada por él mismo en presencia de un investigador. Vamos a ver también que existen diferentes modalidades. Entonces, yo he querido de repente poner en contexto cómo es esto de las historias de vida. ¿A qué se refiere? Si se trabaja desde ahora o se trabaja ya desde hace muchos años. Entonces, la historia de las historias de vida
Tradicionalmente se sabe que lo cualitativo precede históricamente a los métodos cuantitativos. El hombre siempre, históricamente, ha sido interpretativo por naturaleza, ¿no? Entonces, los primeros que han trabajado este método, este enfoque de las historias de vida, han sido los historiadores, con una subdisciplina llamada la historia oral. Aquí se trabajaba la historia de grandes personajes, ¿no? Marco Antonio, Alejandro Magno, Martín Lutero. Entonces, había una historia oficial que trabajaba a grandes personajes. Pero vamos a ver después cómo los sociólogos se han ido de repente involucrando un poquito más y han trabajado la historia desde abajo, la historia de los sin voz, y justamente con este método. Los antropólogos, como es sabido, por ejemplo, en Estados Unidos, de la invasión de los nativos americanos, han pasado a un estudio sistemático con historias de vida. Hay un libro famoso, Jerónimo, no sé si de repente a alguno de ustedes les suena el título, que trata justamente de esta temática. Es inevitable, cuando se habla de historias de vida, no tocar a la Escuela de Chicago. Como ustedes saben, la Escuela de Chicago ha tenido una trascendencia en lo que son métodos de investigación social. Es así que ustedes en esta imagen que están viendo, el primer libro, El campesino polaco en Europa y América, que fue escrito por Florian Staniecki y William Thomas. Como es sabido, las grandes migraciones que se producían a inicios del siglo XX en Estados Unidos provocaron que ciertas universidades, como la Escuela de Chicago, financiaran estudios tales como de la delincuencia, la migración, violencia, y entre otros. Entonces, lo que hicieron Florian Staniecki y William Thomas es estudiar a campesinos migrantes de Polonia que llegaban a América para poder ver cómo cambiaba su cultura. En este libro, ustedes van a poder encontrar, y que dicho de paso está en la red, ustedes van a poder encontrar cómo William Thomas y Florian Staniecki trabajan con documentos personales. Entonces, acá ya se empieza a trabajar con referencias a la historia de vida de una persona. ¿Ya? Entonces, los sociólogos, también tenemos a este famoso libro de Oscar Lewis, que a muchos de ustedes que siguen la tradición cualitativa, que tienen este interés en este campo de la investigación, Los hijos de Sánchez. Entonces, un antropólogo estadounidense que decidió estudiar a una familia en México, autobiografía de una familia, y vio y describió justamente con este método de la historia de vida. Pero todavía se puede ver en estos enfoques ciertos remanentes de la investigación cuantitativa, porque Oscar Lewis, justamente para poder de repente estar seguro de los relatos que tenía, recurre a los relatos paralelos, ¿no? Entonces, todavía continuaba bajo la égida de este enfoque. Este libro fue muy polémico, incluso el editor, el director de Fondo de Cultura Económica fueron denunciados. Causó toda una polémica cuando se publicó porque trataba de ver y de reflejar cómo vivían las personas, esta familia, la familia Sánchez, los hijos, y esto no le gustó a los mexicanos. Entonces se manifestaron, hicieron las denuncias y todo un problema cuando se publicó. Vamos a ver, ya entrando a un contexto mucho más contemporáneo, mucho más actual, que en sociología y en antropología siempre a nosotros los psicólogos han precedido con sus estudios de las historias de vida. Tenemos, bueno, he escogido dos que son los más
de repente representativos, uno de Italia y otro de Francia. Franco Ferrarotti en Italia y Vicent de Gauleyac en Francia. En psicología también tenemos autores que han trabajado las historias de vida. Tenemos a Gordon Allport, que es en Estados Unidos, y Henry Murray, y Mac Adams. Vamos a pasar a lo que nos señala Franco Ferrarotti, que es hasta la actualidad uno de los representantes que tiene un sustento mucho más firme en este enfoque de las historias de vida. Es un sociólogo italiano, considerado el padre de la sociología italiana. Es el principal representante de las historias de vida. La propuesta de Franco Ferrarotti es de leer una sociedad a través de una biografía. Esa es la propuesta. El libro que ustedes están viendo, Historias de Vida, que está en italiano, publicado en el año 81, imagínense, en el año 81, y que no ha sido traducido todavía al español, tiene traducción francesa, lo cual nos da y nos brinda un panorama de la situación en que está la investigación cualitativa y específicamente las historias de vida y de la hegemonía que aún existe en muchas universidades, en muchas instituciones, los métodos cuantitativos. De Franco Ferrarotti ustedes van a poder encontrar en la red artículos traducidos al español, más no libros. El segundo libro, sí, La historia y lo cotidiano, es el único libro que se puede encontrar en versión digital todavía. Entonces, esto nos marca un panorama de cómo está en la actualidad la investigación cualitativa y las historias de vida. Imagínense el año 81, son por lo menos casi 40 años. Entonces, algo que llama grandemente la atención. Entonces, ¿cuántos años más pasarán? No lo sabemos. Entonces, está enmarcado, Franco Ferrarotti como sociólogo está enmarcado en la tradición oral para el acceso a clases subalternas. O sea, el objetivo cuando usó las historias de vida en sus estudios fue estudiar las consecuencias humanas del desarrollo económico y la modernización tecnológica que se está produciendo en Italia. Como ustedes saben, entre el sur y el norte en Italia hay una diferencia muy grande. Entonces, es algo que a Franco le llamó la atención y empezó a estudiar con este enfoque. Y también porque no estaba contento con estas limitaciones que le ofrecía, ¿no?, la metodología cuantitativa tradicional, con los test, las encuestas. Entonces, lo que Franco Ferrarotti quería darles voz a personas que no tenían en realidad voz, porque hasta ese momento las historias de vida, las biografías, se había trabajado, pero solo desde la historia de grandes personajes. Tal es así que ustedes en la imagen puedan ver la historia y lo cotidiano, o sea, de personas en su diario vivir. Él quería hacer historias de vida y trabajó para ver qué consecuencias estaba trayendo este capitalismo que se desarrollaba, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene la historia de vida para Franco Ferrarotti? Uno es la subjetividad de las historias de vida y otro concepto muy importante, la historicidad. Entonces, vamos a ver más adelante cómo este concepto de historia se trata de ligar, se trata de entablar una conexión con el porvenir. Porque historia, porque cuando nosotros escuchamos y hablamos, por ejemplo, de historia, generalmente lo que primero se nos viene a la cabeza es de que algo pasado, algo que sucedió, acontecimientos que pasaron. Incluso hay una historia positivista, ¿no? ¿Qué nos señala, por ejemplo, en esta famosa cita de Franco? Una vida, afirma Ferrarotti, es una praxis que hace suyas las relaciones sociales, las estructuras sociales. Las interioriza
y la reexterioriza en estructuras psicológicas a través de su actividad de desestructuralización y reestructuralización. Cada vida humana se revela en sus aspectos menos generalizables como una síntesis de una historia social. Cada comportamiento o acto individual aparece en sus formas más específicas como síntesis horizontal de una estructura social. Cada individuo es una totalización de un sistema social. Vean que para Franco, Ferrarotti, la relación entre individuo y sociedad tenía una relación indisoluble. Vamos a ver en esta presentación que ustedes están viendo, por ejemplo, del francés Vicente de Gauleillac. Él es un sociólogo también francés que es uno de los grandes iniciadores de esta corriente llamada sociología clínica. O sea, él quería diferenciarse de los estudios que se hacían en la sociología de los fenómenos sociales por los años 80. Entonces, lo que él proponía era una integración del análisis sociológico y el análisis psicológico, de esos vínculos, de esas influencias recíprocas, ¿no? La sociología clínica es un procedimiento de comprensión, de estudio de los fenómenos sociales a partir de la vivencia de los actores sociales. Entonces, ese es el planteamiento de la sociología clínica que nos hacía Gauleillac. Y dicho sea de paso, ustedes en la imagen están viendo un libro de color rojo que dice Historia de Vida, Psicoanálisis y Sociología Clínica. Él parte desde postulados del psicoanálisis para poder integrar en todos sus análisis, sus estudios, esta relación. Pero para ello utilizó un método, el método de las historias de vida, que tenía 3 dimensiones: dimensión psíquica, dimensión social y dimensión de sujeto. Él señalaba que el planteamiento, el individuo, es un producto de la historia. Todos nosotros, cada uno de ustedes que en estos momentos, por ejemplo, nos está escuchando y nos está viendo, es un individuo producto de una historia, en la cual, o sea, ¿qué nos decía Gauleillac? Que busca devenir sujeto. O sea, ¿qué significa esto? Como ustedes saben, la primera frase que hemos leído, de que los hombres hacen su propia historia de Marx, Gauleillac está en parte de postulados marxistas para postular esto de la sociología clínica, la historia de vida, el devenir del sujeto. El individuo, la identidad, la personalidad que tiene, se forma a partir de lo vivido, de los acontecimientos personales y sociales. Por eso habla que somos un producto social. Cada uno de ustedes, como les decía, que nos están escuchando, han pasado por ciertos acontecimientos, de repente críticos. Vamos a ver una propuesta para poder investigar. Ya en la parte final, han pasado por acontecimientos críticos, por acontecimientos tristes, bonitos, alegres, y todo. Asimismo, Gauleillac nos propone que el individuo es un actor de la historia. Esto es bien interesante y está relacionado al sujeto, porque el sujeto, con la historia que le ha sido legada, con la historia que tiene de vida, busca devenir, o sea, busca hacer algo con la historia que tiene. Entonces, el individuo es un actor de la historia, es un productor, es un portador de historicidad. No es un ente pasivo de la historia, de su pasado. ¿Ya? Capacidad de intervenir. ¿Qué es la historicidad? La capacidad de intervenir en su propia historia que lo posiciona como sujeto. La historia de vida, no solo como pasado, sino también como futuro, como devenir. Aquí el que tiene historia puede hacer algo, puede hacer una historia. O sea, todas las personas, todos los grupos sociales, todas las instituciones, porque él también habla de un sujeto social. Es más, como ustedes en la imagen están viendo, tiene un libro de neurosis de clase,
que parte de postulados, como les decía, marxistas, para poder hacer un análisis algo parecido a lo que hacía Ferrarotti también. Entonces, tenemos una historia y buscamos transformar esta historia, hacer algo con esto de lo que nosotros tenemos, como que se le dice pasado, en un devenir, en un convertirse en sujeto. En esta presentación no he querido dejar de lado al famoso filósofo que tristemente nos dejó, se nos adelantó, como se dice en este año, producto de la crisis sanitaria que venimos viviendo a nivel mundial, que es Lucien Cebé, que justamente en marzo él falleció producto de COVID. Él fue un filósofo francés marxista, fue un teórico del marxismo contemporáneo. Dentro de sus postulados de Lucien Cebé, él planteó en su análisis la teoría marxista respecto a la importancia y la trascendencia de la individualidad en el comunismo. Tal es así que él escribe este primer libro que ustedes están viendo de color azul, Marxismo y Teoría de la Personalidad. Consideraba que existía una laguna real en cuanto a la teoría de la personalidad que corresponde al materialismo histórico. Cuando él llega a postular estas tesis, obviamente fue muy vilipendiado, criticado, fue acusado incluso de antimarxista por la rama dura del marxismo. Y ustedes están viendo en este momento en la segunda imagen, que es un libro que hice por una ciencia de la biografía, Formas históricas de la individualidad, del 2015, si no me equivoco. Entonces, se puede ver en estos libros, podemos sacar nuestras conclusiones de la importancia que Lucien Cebé le otorgaba al individuo, a su historia de vida dentro del marxismo. Bueno, historia de vida. Existe una interacción, una interrelación dialéctica entre el individuo y la sociedad, como hemos podido ver en los autores que hemos visto. Si nosotros, por ejemplo, a nivel de individuo, colocamos la subjetividad individual y a nivel de grupo de sociedad, el contexto histórico-social, la subjetividad social. Está en constante relación. Ahora vamos a pasar a la rama de la psicología que también han trabajado las historias de vida, historia personal o estudio de caso, en este caso de Alport, quien ha postulado el trabajo, quien ha estudiado más a la personalidad, ¿no? dentro de todos los teóricos, que es un clásico. Él en su libro de Psicología de la Personalidad, refiriéndose a los métodos para estudiar a la personalidad, señalaba acerca de la historia personal o el estudio de caso, como le decía él, que es la técnica más comprensiva. Es el método completamente sintético. El único que es lo bastante amplio como para abarcar todos los hechos reunidos mediante los diversos métodos. Él señala una infinidad de métodos en ese libro. Pero a este método de la historia personal, de la historia de vida, o estudio de casos, como le señalaba él, que le tenía un lugar preferencial. Tal es así que él estudia los documentos personales, como ustedes ven en esta segunda imagen, el uso de los documentos personales en la ciencia psicológica. También tiene una producción, un estudio de cartas a Jenny, donde aborda toda esta problemática de las historias de vida mediante cartas de los documentos personales. En esta presentación he querido, después de un análisis
de los autores que hemos visto, que no son los únicos, dicho sea de paso. También está Daniel Bartaux en Francia, está Paul Thompson en Inglaterra. Algo más cercano a nuestra realidad, tenemos a Víctor Córdoba, tenemos a Alejandro Moreno Olmedo en Venezuela, y otra serie de autores. Tenemos en esta presentación a dos autores representantes de la psicología histórico-cultural. El primero, bien conocido y más conocido por todos ustedes, Vygotsky. Después de un análisis de los autores que hemos visto, debemos de entrar en un diálogo, en un análisis, en una problematización de los conceptos de estas categorías que nos pueden ayudar a repensar la historia de vida, el método de las historias de vida para las ciencias sociales. Uno es la ley de la doble formación y el segundo es el concepto de Pirincherevani. Como es sabido por ustedes, la ley de la doble formación se aplica al desarrollo cultural del niño, ¿no? Que las funciones psicológicas aparecen en dos planos, ¿no? En plano intersubjetivo, después de un proceso de interiorización, en un plano subjetivo de la conciencia. Pero si nosotros, después de la problematización, podemos aplicar este concepto al desarrollo humano, a las historias de vida, estamos seguros que nos van a dar muchas luces para poder entender de cómo es el desarrollo Hola, hola. del ¿Qué onda? ser humano. El segundo concepto, Pirincherevani, traducido como vivencia. Como ustedes han podido ver, a sociólogos y antropólogos que hemos tocado, que han trabajado, que han hecho sus análisis de los fenómenos sociales a partir del concepto de vivencia. Habría que trabajar, que resignificar también esta categoría para poder hacer dialogar con otros enfoques, ¿no? A las personas que estén interesados en psicología social, psicología comunitaria, con estos enfoques que se ha señalado, para poder alumbrar, generar nuevas zonas de sentido sobre ciertos fenómenos que vienen aconteciendo en la actualidad. Al segundo autor, que también ya es un poco conocido por ustedes, Fernando González Rey, las categorías que nos van a ayudar a repensar las historias de vida, el trabajo que se va a realizar, son el sentido subjetivo y la configuración subjetiva, subjetiva individual y subjetiva social. Son categorías indisolubles. También, dentro de autores contemporáneos que han trabajado las historias de vida, tenemos a Dan McAdams, que es el psicólogo más importante en la actualidad, que sí está trabajando específicamente con historias de vida. En Internet no se encuentra registro de libro alguno en español. Se ha llegado a él por referencias, por registro de otros investigadores, como el segundo, que es Jesús García Martínez, que trabaja también las historias de vida. Y hace referencia a Dan McAdams, que es el círculo que trabaja bastante referente a las historias de vida, la identidad narrativa de la persona, de las narrativas. Jesús García Martínez trabaja las narrativas, la conformación narrativa de las personas. Entonces, también debemos hacer una diferencia en este caso sobre lo que es un relato de vida. Relato de vida ya se los había mencionado. La historia de vida está comprendida en la integridad de la vida de la persona. El relato de vida es solo una parte. Puede ser su adolescencia, o puede ser de repente un acontecimiento, de repente una crisis política que hubo en su país. Ciertos investigadores pueden utilizar el relato de vida. Inclusive, en este contexto triste de la crisis que venimos pasando, se podría utilizar estos relatos de vida para trabajar con personal
de salud. Tenemos a la autobiografía. La diferencia básica de la autobiografía y la historia de vida es que la autobiografía la realiza solo una persona. Y obviamente la persona que escribe su vida va a poder realizar, soslayar, excluir ciertos eventos, de repente críticos, tristes, para a la hora de escribir su vida y no lo va a tomar en consideración. Pero lo que son en las historias de vida, sí. O sea, en las historias de vida se necesita, en este caso, de la presencia de un investigador, el co-investigador. Y a la persona que cuenta su vida, Alejandro Moreno Olmedo, por ejemplo, le dice que es el co-historiador. O sea, es parte de la trama de la investigación. Se le otorga un papel privilegiado a la persona que va a contar, que va a relatar, que va a narrar su vida. Entonces, y es la diferencia fundamental. Obviamente la biografía se trabaja más en historia, más lo que es en literatura. Y la historia de vida, que es la narración completa. Muchos hablan, por ejemplo, de que las historias de vida debemos percatarnos si todo lo que está narrando la persona, todo lo que relata, corresponden a hechos reales. Entonces, existe una vertiente de investigadores que señalan, que dicen que sí, que efectivamente sí, debemos cerciorarnos, ¿no? Como ustedes han visto a Oscar Lewis, por ejemplo, debemos cerciorarnos de que todo lo que está narrando la persona, nos está relatando de su vida, corresponden efectivamente a hechos reales. Pero como vamos a ver, la imaginación y la memoria también juegan un papel muy importante. Se ha tomado este esquema de las historias de vida que ustedes están viendo en estos momentos, basado en Jesús García Martínez y Mag Adams, ¿no? Que son los teóricos que actualmente vienen trabajando, que tiene un esquema de cómo desarrollar una historia de vida. Muchos también señalan de que si en algún momento las historias de vida van a poder reemplazar a las anamnesis que nosotros los psicólogos hacemos en la psicología. Algunos señalan que sí, y hay otros que no. Como ustedes saben, una anamnesis básicamente está hecha o relatada en hechos objetivos, ¿no? Simplemente sucedió, no sucedió, qué pasó, no pasó, ¿no? Entonces, lo que importa, y las historias de vida, este método, las historias de vida, a lo que le da más énfasis es a la carga subjetiva del relato de la persona. Eso es lo más importante acá. Y que para algunos, las historias de vida pueden ayudar a complementar los estudios tradicionales con anamnesis. El primer punto que ustedes pueden leer, que dice escenario social de la investigación, el momento de la implicación. Y esa es la propuesta desde la psicología histórico-cultural que trabaja y la subjetiva Fernando González Rey. No existe todo un formato que no se puede aplicar a diestra y siniestra a cualquier persona. Necesita un momento previo de trabajo con la persona que nosotros vamos a trabajar. Este escenario social que se debe crear, este momento de implicación del otro, para que tenga sentido todo lo que exprese, ¿no? Entonces, lo que nos proponen Mag Adams y Jesús Martínez, establecer los capítulos o periodos de la vida de una persona. Para ello, en el trabajo, se debe utilizar la metáfora de la novela literaria, señalarle a la persona que va a ser investigada, con la cual se va a trabajar, que su vida es una especie de novela y que consta de capítulos o periodos. Esta es una forma indirecta de trabajar, porque tal vez exista acontecimientos tristes, acontecimientos dolorosos, y muchas de las personas a veces las ocultan. Entonces, de ahí, de repente, la atención que tienen las técnicas y
y métodos proyectivos en psicología, que es un acceso indirecto, ¿no? al fenómeno. En este caso, Majans y Jesús García Martínez nos propone, ¿no? Esto de la novela literaria, para poder acceder a su vida, de los capítulos y los periodos que la persona deberá establecer, ¿no? Mi vida cuenta de 5 capítulos. Capítulo 1, por decir infancia. Capítulo 2, de repente, adolescencia, ¿no? Entonces, el tercer punto, acontecimientos críticos de la vida de una persona. Se proponen 8. El primer recuerdo personal de la persona. Segundo, el suceso más crítico de la infancia. Es un suceso crítico en la adolescencia, un suceso crítico de la vida adulta, un punto cumbre en la vida, ¿no? Que es el momento de repente más positivo, más feliz de la persona. Entonces lo que se le señala a la persona es que ella pueda, o él o ella pueda relatar, narrar de cómo fue, qué sintió, las emociones, los pensamientos en ese momento. También hay el punto suelo, ¿no? El punto más triste. Tenemos al punto de inflexión o cambio. Y otro momento crítico se hubiera en la historia de la vida de esta persona. También tenemos al reto vital de la vida, el principal reto a la cual ha tenido que hacer frente esta persona. Tenemos el punto de las influencias positivas y negativas en la persona que se deberá indagar. Tenemos los relatos culturales y familiares, un sistema de valores familiar, digamos. Tenemos esto, por ejemplo, de futuros alternativos en la historia de vida, uno positivo y otro negativo, está ligado a lo que señalaba Gauleyac, en futuro alternativo positivo desde el punto de vista real. ¿Cómo imagina usted su futuro desde un punto de vista realista, uno positivo? ¿Y cómo imagina usted su futuro desde un punto de vista negativo? Si las cosas no le salen como usted está planeándolas, por ejemplo. También tenemos a los valores, a la ideología personal de la persona, este sistema de valores propios de la persona. Y por último, el tema vital, es el mensaje vital. Al final de toda la investigación con historia de vida, se le pregunta a la persona cuál ha sido el mensaje central de la cual estaba tratando su vida. Entonces, esto como momento vital, como parte final de la investigación. Tenemos una propuesta, ¿no? El esquema de las historias de vida, donde se deberá transcribir la narración de las personas que están siendo investigadas bajo este método. Tenemos una pequeña introducción en la visión general de la vida de la persona, los capítulos objetivos, como les he señalado. Este esquema está adaptado para hacer investigaciones con historias de vida en mujeres que han sufrido violencia. Punto 3, tenemos los acontecimientos críticos, ¿no? De la infancia, primer recuerdo personal, de la infancia, de la adolescencia, de la vida adulta, del mejor recuerdo de su vida, ¿no? El momento más bonito, también el momento más triste. Tenemos un recuerdo del momento de cambio en su vida, ¿no? Que puede ser de lo mejor a algo peor, o de peor a algo mejor. También tenemos un recuerdo adicional, el desafío vital, las influencias positivas de grupos e instituciones, las maneras de pensar, eso es importante, las maneras de pensar de la familia, del sistema de valores familiar, y los futuros, alternativo, positivo y negativo. Tenemos también la manera de pensar de qué piensa la vida, de la sociedad, de la familia, ¿no? De la mujer, como les decía, está adaptado para casos de mujeres que han sufrido violencia y cómo se siente, ¿no? Entonces,
básicamente se ha tocado algunos puntos que hemos considerado importantes para el estudio del método con historias de vida. Tenemos autores que nos han señalado que nos dan un fundamento sólido para poder nosotros empezar a trabajar con historias de vida, ¿no? Y algo que nos llama grandemente la atención es de que siempre sociólogos y antropólogos se nos han adelantado el camino, y que psicólogos hemos sido como que los últimos en llegar a estudiar, ¿no?, bajo estos enfoques. No tal es así que el libro de Ferrarotis del año 81, que aún no ha sido traducido al español, eso sí nos llama grandemente la atención, y de Dan McAdams, que no existe ningún libro en español. Existen libros que están en la red, que están en inglés, obviamente, para los que pueden acceder bajo este idioma, que pueden acceder a la bibliografía, a los temas que se ha tocado. Entonces son puntos. El día de hoy hemos querido tocar a grosso modo y de manera general para poder estudiar con este enfoque. No sé si de repente vamos a pasar a la rueda de las preguntas para absorber algunas dudas. Eso sería todo de mi parte, y muchísimas gracias a todos los presentes, a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy y que han tenido a bien participar en este diálogo, en esta conversación, y que estoy seguro que de repente por ahí nos ha llamado la atención algo y que podemos empezar a investigar bajo este enfoque. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Uber, por esta interesante exposición y presentación panorámica. Has abordado muchos aspectos, ¿no? Desde el aspecto conceptual, teórico, es decir, los alcances e implicancias de la historia de vida, hasta abordar también de qué manera en psicología se está trabajando sobre la historia de vida, que creo que eso interesa a muchos de los participantes que nos están acompañando, ¿no? Pero sí, entiendo también que debe de haber también de otras disciplinas, de otros campos. Muy bien. Para abrir el diálogo, porque se llama diálogo, me gustaría que los que deseen participar puedan escribir sus nombres en el chat del grupo para poder organizarnos mejor. Quiero aprovechar este momento, no solamente para hacer algunas preguntas generales, porque importa que lo central sea la participación de los que nos acompañan. En relación al lugar, ¿no?, que le damos a la narración de los sujetos, podemos decir que hay dos tendencias que los he señalado también. Por un lado, aquellos que quieren dar gran peso y valor a la singularidad, es decir, al sujeto, y otro que le da importancia al sistema social, a las estructuras. Frente a eso, creo que has marcado una posición, y creo que tu lectura, tu visión es mucho más próximo, ¿no?, a darle mucho más peso a la singularidad. Pero entiendo yo que, por ejemplo, los que hacen estudio en sociología no están tan interesados en la singularidad, ¿no? Por eso probablemente, ¿no?, el valor que le dan a la historia de vida sea otra, y no necesariamente ver los aspectos subjetivos de la persona. ¿Qué opinas al respecto, Uber? Sí, gracias. Gracias, Marco. Muy interesante. En realidad, desde la formación que nosotros
partimos, porque todos tenemos una formación, una disciplina en la cual nos hemos formado. Entonces, obviamente nosotros el análisis que vamos a primar va a ser sobre estos aspectos singulares. Obviamente sin descuidar esta dimensión social y cultural, ¿no? Del individuo. Obviamente un sociólogo, un antropólogo va a tener su punto de vista y desde su mirada va a poder abordar estos fenómenos. Obviamente le va a dar peso más a esto de lo social. Como hemos visto en la presentación, o sea, se ha trabajado con historias de vida justamente de repente por una inconformidad, una insatisfacción que han tenido los autores de las limitaciones y de las explicaciones netamente sociológicas, por ejemplo, para los sociólogos, de un fenómeno. Entonces, es así que Ferrarotti y Baudelaire son autores con una formación en realidad también marxista, Ferrarotti es de la escuela incluso gramsciana. Entonces, ellos obviamente le van a dar de repente en los análisis por esta dimensión mucho más social, pero sin descuidar este tema de las historias de vida desde lo singular, para poder acceder a esta explicación, a esta comprensión en realidad. Entonces, cuando Ferrarotti dice que el individuo es la totalización de un sistema social y que a través de una biografía se puede leer una sociedad, en realidad es así. Entonces podemos generar ciertas representaciones teóricas que nos puedan ayudar a comprender ciertos fenómenos a partir de esto. Entonces, hay muchos autores, o sea, estos son los que he escogido en realidad. Entonces, se queda en el tintero. En realidad, en la antropología han habido, se podría decir, hasta decenas de autores que han escrito esta invasión, ¿no? En Estados Unidos, los apaches y otros grupos, ¿no? que existían y que han tratado de entender, ¿no? Complementa muy bien a los estudios etnográficos, por los antropólogos obviamente se inmiscuían, se involucraban en grupos, pero para tener una comprensión mucho más profunda de lo que estaba sucediendo, de lo que pasaba en esa cultura, utilizaban y recurrían a estos métodos. Pero todavía, como hemos visto, todavía marcados por esta tendencia, por esta marca del cuantitativismo, ¿no? O sea, ¿existe una psicología de carácter positivista todavía? Sí, existe. O sea, todavía no se puede romper completamente ese cordón, ¿no? Ese techo que todavía nos cubre a todos de esta marca cuantitativa, ¿no? Los cualitativos. O sea, el concepto de triangulación de Denzin es un concepto positivista. Si nosotros lo analizamos en realidad a profundidad, es un concepto positivista. Entonces, hay mucho por profundizar, por analizar. Como tú decías, Marco, partimos siempre desde nuestra formación, todos desde nuestra configuración subjetiva, desde nuestras vivencias, de nuestra historia de vida, trabajamos, abrazamos ciertas teorías, abrazamos ciertos enfoques. Incluso, hace días también lo señalaba, si nosotros leemos la biografía, las historias de vida de grandes autores, creadores de teorías psicológicas, si nosotros analizamos, vamos a poder entender y ver que existe una conexión con la vida de la persona, del autor. Entonces, bueno, es la propuesta que nosotros defendemos, es la propuesta que para nosotros arroja más
más luz, más entendimiento, más comprensión acerca de muchas cosas. Y como señalaba también, de que antropólogos y sociólogos siempre han estado un pasito más adelante que nosotros los psicólogos. ¿Por qué será? Merece un análisis, ¿no? Sobre todo para los psicólogos sociales, que debemos de conocer y de analizar y confrontar, ¿no? Las teorías, que en realidad se trata de eso. O sea, una teoría debe estar abierta siempre al diálogo, debe estar siempre abierta a la confrontación con otros sistemas teóricos, ¿no? El concepto de generalización, por ejemplo, de Fernando, es un concepto totalmente distinto a lo que generalmente nos han enseñado, ¿no? Entonces hay algo que, después de todo este análisis, por ejemplo, que se hace, no se trata de dejar tampoco de lado a muchos avances que sí se ha tenido. O sea, el hecho de ser histórico-cultural, el hecho de ser de repente parte de la teoría crítica, el hecho de ser parte de esta concepción, no quiere decir que dejemos de lado muchos avances que se ha tenido. Vygotsky solía repetir muchas veces un verso que en este momento no recuerdo el autor, pero que dice: no todo lo que fue debe morir. Entonces, se debe hacer un análisis concienzudo, profundo, para poder rescatar de repente los pequeños avances o mucho avance que han podido tener algunas teorías. O sea, acá en esta exposición se ha tocado Gordon Allport, Max Arnold, que son totalmente distintos, pero eso no por ello se desmerece el avance que han tenido, ¿no? O sea, son de repente otras ramas mucho más distintas, pero haciendo, de repente leyendo un poco más, profundizando un poco más, nos puede dar luz sobre lo que nosotros queremos trabajar. Solo eso, Marco. Muchas gracias. Gracias, Hubert, por su respuesta. Me gustaría que puedan participar porque esto es un diálogo, ¿no? He visto que han escrito algunas preguntas a través del chat. Bueno, vamos a recoger, pero también nos gustaría que puedan hacer, ¿no? Llegar su inquietud y sus comentarios y sus reflexiones en forma directa. Había levantado la mano José Antonio. Queremos darle pase y después nos gustaría que otros también se puedan sumar a este diálogo. Sí, adelante. Uber, buenas noches. ¿Cómo está, José Antonio? Buenas noches. ¿Qué tal, Uber? Muy buena ponencia sobre este tema de las historias de vida. Uber, gracias. Sí. ¿Desde qué edad y si hay una edad para trabajar con esta historia de vida en psicología? Y también si se podría tomar de repente en algún momento, bueno, de la vida de la persona, ¿no? Para trabajar esta historia de vida. Otra también, entonces en psicología la historia de vida, ¿qué finalidades tendría? Conocer, registrar, apoyar, mejorar. Porque te comento, mira, una historia de vida, por ejemplo, mencionaste en las víctimas de violencia, ¿no? Hay todo un esquema. Sí. Por etapas, por áreas, por momentos, por sus sentimientos, por sus estados en el que se ha encontrado de repente de logros o dificultades, ¿no? Uh-huh. Si se trabajaría historia de vida en víctimas, la finalidad se acercaría a una finalidad de mejora, o sea, algo terapéutico. Y cuando una persona se acerca a un psicólogo por finalidad terapéutica, generalmente hay veracidad. Su credibilidad de esa misma persona, o sea, es alta. Claro que no podríamos ponerlo en porcentaje, ¿no? Pero, o sea, si la misma persona quiere mejorar en su vida, que requiere apoyo, requiere contar, narrar, relatar lo que ella ha vivido y
y todo ello, entonces hay una alta credibilidad. Lo contrario es cuando otra persona no asiste de manera voluntaria a esa historia de vida. Entonces ahí sí tenemos algunas dificultades porque surge, pues quizás no hay una cierta credibilidad, una veracidad, como mencionaste tú, ocultamientos de ciertos momentos de su vida, que obviamente nos vamos a apoyar, ¿no? En algunas pruebas psicológicas nos vamos a apoyar para profundizar un poco más. Bueno, eso es a manera de un poquito a ver, Uber. A ver si podrías comentarme acerca de ello. Gracias, Uber. Muchas gracias, José Antonio. Respecto a la primera pregunta, algo que en psicología los pocos autores que han venido trabajando de este enfoque, que son las terapias de orientación narrativa, la edad a partir de la cual se puede trabajar es en la etapa adulta. Obviamente en un niño nosotros no vamos a poder hacer historia de vida, porque se está desarrollando, está creciendo, está teniendo recién vivencias. Las personas que podrían elaborar su historia de vida son personas adultas. A partir 20 años para adelante. Porque más atrás, obviamente, estamos en otras etapas del desarrollo humano y que está en formación, que está en época de afirmación de su identidad, de su personalidad. Entonces, respecto a la segunda pregunta, acerca de la finalidad de las historias de vida, obviamente hay casos, o sea, historias de vida no siempre se va a poder aplicar a todo el mundo, porque hay que tener un paso previo de implicación, de desarrollar este escenario para que las personas puedan participar. Entonces, sin implicación no va a haber participación. Es más, o sea, los autores que se han trabajado y otros señalan de que la persona que va a contar su vida es parte de una historia, porque esa historia no merece ser callada, porque si pasa a formar parte de los análisis, se puede rebatir muchos esquemas, muchas teorías que han sido planteadas. Por ejemplo, dentro de lo que es violencia contra la mujer, incluso la creadora de este famoso ciclo de la violencia familiar, o sea, la violencia contra la mujer, que es Leonore Walker, hace un énfasis a partir de las entrevistas en profundidad, de este procedimiento cualitativo para poder entender esta situación y en su verdadera dimensión, más que otros procedimientos. Entonces, la finalidad, como señalabas tú, José Antonio, en lo que son historias de vidas, obviamente no en todas las personas se va a poder trabajar. Entonces, hay personas, por ejemplo, si están pasando por un contexto de violencia, o sea, en ese momento lo importante no es historia de vida, lo importante, contención emocional, son temas mucho más, de repente, relevantes en ese momento. Pero las historias de vida, lo que yo he considerado que se puede muy bien de repente aplicar, son historias que ya en personas, mujeres que han vivido de repente un hecho de violencia en su pasado y que de alguna forma lo pueden trabajar. Y acerca de los efectos terapéuticos, Matt Adams, que es el círculo que ha trabajado más este fenómeno, él decía, no es que todos tengamos una historia de vida en este momento, por ejemplo, las personas que nos están escuchando. O sea, tenemos vivencias, sí, acontecimientos, hechos por los cuales hemos pasado. Pero la historia de vida se hace cuando se relata. La historia de vida se hace cuando se narra. Y esto tiene un efecto terapéutico porque la persona empieza a reestructurar, de repente a resignificar muchas cosas de su vida en el momento que la cuenta. Entonces, sí, tiene fines también terapéuticos. La terapia de orientación narrativa lo han trabajado bajo ese sentido. Entonces, pero hay que trabajarla, ¿no? Hay que implicarse en ese momento, tanto para las personas que van a contar su vida y para los investigadores, ¿no?
Eso sería todo mi respuesta a la pregunta, compañeros. Bien, la siguiente persona que va a participar es Mayel, tiene levantado la mano. Después daremos lectura a los que están en el chat, ¿no? Las preguntas que nos han dejado. Si desean participar, un segundito. Su comentario, reflexión en forma directa sería ideal. Pero de todas maneras, vamos a tener en cuenta las preguntas que están en el chat también. Adelante, Mayel. Ya, gracias Marco. Buenas noches, Uber. Bueno, también ¿Cómo está? Buenas felicitarte noches. por lo que nos has podido compartir el día de hoy, muy interesante. Y quería hacerte la pregunta de, bueno, tú en todo caso propones la historia de vida como un método, ¿no? Y en alguna parte de tu exposición lo relacionaste con, bueno, con Vygotsky y también con la propuesta de Fernando de lo que son las configuraciones subjetivas, ¿no? Pero bueno, dentro de la teoría de la subjetividad ya se propone el método constructivo interpretativo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que aclares cómo tú relacionarías el método de la historia de vida con esto, ¿no? Si está relacionado de alguna manera o qué pensaste al incluir estos autores dentro de tu exposición, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Mayel. La finalidad de colocar a estos dos autores de la teoría histórico-cultural, hay algo que nosotros debemos de estar plenamente convencidos. Por ejemplo, cuando Fernando González Rey habla del sentido subjetivo, él parte de la teoría de sentido de Vygotsky. Entonces, hace como una resignificación del concepto. O sea, el concepto no está atrapado en su definición. Entonces, cuando se habla de subjetividad individual y subjetividad social, lo constructivo interpretativo, o sea, constructivo interpretativo, por naturaleza, el pensamiento es constructivo interpretativo. El lenguaje, expresión entre la conexión entre pensamiento y lenguaje, tiene una conexión muy estrecha con lo constructivo y con lo interpretativo. En el investigador, o sea, de lo que nos habla Fernando, se debe hacer un énfasis, se debe trabajar bastante. Es más, en toda su metodología, en toda la investigación cualitativa, lo constructivo e interpretativo. Las ideas, la producción, de repente no son el sentido de imaginación del autor para poder elaborar de repente un sistema de hipótesis de explicación solo de ese caso que está viendo y que puede entrar en contradicción con las teorías establecidas. O sea, a eso me refiero. Y en el caso de las historias de vida, obviamente hay una rama de autores que proponen que cuando se trabaja historias de vida, no se le aumente una coma a lo que ha señalado la persona que ha producido una historia de vida, que ha contado, que ha narrado, que ha relatado. Hay autores que son partidarios de este enfoque de analizar. La persona que les habla en estos momentos también es partidario de esto. ¿Por qué? Porque esta historia de vida está enmarcada en un contexto social. O sea, y eso es lo principal. Entonces, lo constructivo interpretativo viene de ese lado. Y la subjetividad individual y subjetividad social sería un sustento epistemológico de generación de historias de vida. ¿Por qué? Porque esta persona se ha desarrollado en un medio familiar, sociocultural, de barrio, de escuela, de comunidad. Y que eso se debe de reconstruir para poder explicar de alguna forma su personalidad, su comportamiento, su subjetividad. Entonces, a eso me refería cuando tomé a estos autores que pueden ayudar a comprender, que pueden ayudar al análisis en la producción de historias de vida, de la generación de vivencias, de Ichibani, por ejemplo. O sea, los conceptos se deben desdoblar. Un concepto no está atrapado en su definición, ¿no? Entonces, eso básicamente he querido hacer cuando
he tomado a Vygotsky y a Fernando González Rey. Pero en ese caso sería más una técnica o más que un método, o no lo consideras así. En realidad, o sea, tiene de ambos niveles. O sea, muchos, de repente, investigadores de ciencias sociales todavía la utilizan como una técnica de recabación de información. O sea, y lo dejan ahí, ¿no? Pero si nosotros pasamos al nivel de método, o sea, le damos ya a esta categoría, que es otro nivel, por decir, superior, o sea, de poder explicar la vida de persona utilizando este método, o sea, sí, es factible. Es factible. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Ya. Sí, adelante, Marco, muchas gracias. Gracias, gracias, Mayel. Enseguida, bueno, no veo que alguien, haya levantado la mano para participar. Tampoco por el chat nos han escrito que desean participar. Entonces, daré lectura a las preguntas que nos han hecho llegar. Voy a tratar de hacer una síntesis de las preguntas que nos están formulando. Hay una pregunta desde México. Carla nos pregunta, ¿cómo se puede verificar que lo narrado sean hechos reales? Es decir, ¿cómo garantizamos, ¿no?, que lo que te está narrando, daré lectura a las preguntas que es verdaderamente, voy a tratar de hacer una síntesis. A ver, rogamos que puedan cerrar los micros. Sí, se está cruzándose Esa es la primera pregunta. Reitero, ¿no?, ¿cómo, ¿no?, garantizar o cómo aseguramos que lo narrado sean de hechos reales? La siguiente pregunta que nos hacen es acerca, Ronald nos pregunta acerca del uso, del empleo de historia de vida en una pericia psicológica, ¿no?, en caso de un violador. Creo que esto no tanto corresponde, ¿no?, al objetivo de esta ponencia, sino es mucho más específico en ámbitos distintos. Pero de todas maneras lo dejamos acá. Si te gusta contestar eso, bueno, adelante. La otra que nos hacen es acerca de cuándo sería lo más conveniente usar, metodológicamente, cuándo es más conveniente usar historias de vida y cuándo usar relatos de vida. Y finalmente, también hay una preocupación acerca del esquema que has presentado, ¿no? ¿Dónde podría conseguirlo el esquema que has compartido con nosotros? Gracias, Uber. A ver, si podría comenzar con la primera pregunta. Ya, son en realidad varias preguntas. Vamos a empezar. Son 4, sí. Sí, 4 preguntas. Acerca de lo narrado, de cómo se puede verificar si corresponden a hechos reales. Como habíamos señalado, en esta metodología de las historias de vida, debemos de otorgarle otra comprensión. Si bien es cierto, han habido autores de los cuales todavía defienden, ¿no?, si lo narrado por la persona, o sea, si la historia de vida de esta persona corresponde a hechos reales. Y para otros autores, pesa más la carga subjetiva con que la persona cuenta su historia de vida. O sea, si la persona no te comparte lo que es, no estás haciendo un buen trabajo en ese momento. ¿Por qué? Porque si te empieza a distorsionar, o sea, ya pasaría a la rama de, prácticamente se está haciendo una autobiografía, ¿no? O sea, yo cuento a mí lo que me conviene, o sea, yo te narro, yo te relato, según a mi conveniencia. Tal es así, por ejemplo, en este esquema que nosotros hemos compartido, para poder descentrar a la persona, debemos de apoyarnos de otro instrumento que también es básico dentro del enfoque de la subjetividad de la teoría histórico-cultural, el completamiento de frases. Nosotros ahí nos podemos dar cuenta de muchos aspectos conflictivos para la persona y que deseamos profundizar.
Entonces, nosotros seríamos partidarios de que la persona con la cual se va a investigar, a relatar su historia de vida, daríamos más énfasis a la carga subjetiva de este hecho. Entonces, obviamente hay que tener mucho tino a la hora de aplicar este método, porque no se puede, como le decía hace momentos, a todo mundo. Esto requiere un paso previo de preparación de la persona para trabajar su historia de vida. Entonces, nosotros no podemos dar cuenta si la persona está implicada. Entonces, porque si nosotros tenemos el formato, vamos a la persona, vamos a un colegio, o vamos, no sé, de repente a otro centro laboral, y hacemos como se hace generalmente con las encuestas, con las pruebas, aplicamos de frente, sin preparación previa, obviamente vamos a tener un resultado totalmente distorsionado. Entonces, esto requiere una preparación previa de la persona a la cual se le va a aplicar. Y lo más importante es la carga subjetiva de esos hechos, ¿no? Porque solamente así, con la implicación, vamos a poder lograr todo esto. Entonces, segundo, no sé si te he entendido bien, Marco, la historia de vida de un violador, ¿me dices? No. Lo que pregunta es, a ver, permítame, aquí está. En psicología forense, ¿cómo se podría aplicar el método de historias de vida para detectar las mentiras de un violador en las pericias psicológicas? Sí, es un trabajo que en realidad está pendiente de la persona que abrace este método, por trabajar, por analizar, ¿no? El día de hoy hemos hecho simplemente una introducción, una visión general. O sea, yo no podría decirte si trabajar con historias de vida para que si tú te das cuenta, está mintiendo, o sea, y no solo este método, o sea el instrumento que tú utilices y en el contexto que utilices, a la persona requiere una preparación. Y obviamente las técnicas proyectivas, nadie directamente te va a narrar lo que ha sucedido. Entonces, de ahí el éxito, el énfasis que siempre a las técnicas proyectivas se les ha dado, ¿no? De ese acceso indirecto. Y es así, o sea, la expresión subjetiva, a los psicoanalistas lo saben muy bien, o sea, la subjetividad tiene una expresión no racional. Descentrar, que es el otro concepto y la otra categoría que se tiene, es muy, muy importante. Entonces, las personas que son psicólogos forenses, que están más relacionadas a este campo, o sea, podrían de repente profundizar un poquito más en esto y utilizar otras herramientas para apoyarse. Pero sí, o sea, complementa, ayuda, sí. O sea, no es la salvación, este método, la salvación, no, o sea, es una mirada, ¿no? Este es parte de un abanico que se tiene. Y que justamente también está relacionado a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuándo es más adecuado en una investigación metodológicamente utilizar historias de vida? Sí, la pregunta es, ¿no? Es cuándo es más pertinente usar el relato de vida y cuándo es más pertinente usar historias de vida. Ya, miren, todo esto va a depender del fin de la investigación que uno esté realizando. Yo hace rato señalaba, obviamente no es pertinente porque toda esta crisis sanitaria tiene que pasar, pero se podría trabajar, lo más adecuado sería trabajar con personal de salud con relato de vida. ¿Por qué? O sea, obviamente yo no voy a hacer una historia de vida desde que la persona, no sé, porque desde que nació no hubo pandemia, ¿no? O sea, porque solo fue de contexto, solo fue una etapa de su vida de la persona y yo podría utilizar relato de vida. Puedo usar historia de vida ya con otra finalidad, en otro contexto, en otra investigación que uno esté desarrollando. Entonces, depende de la finalidad de la investigación que uno esté realizando. Y el esquema, me preguntaban sobre también la cuarta, sobre el esquema. Sí, se les va a proporcionar en la página del CIPS
donde se ha colgado el afiche de publicidad, esta presentación y el libro de Jesús García Martínez. Entonces, él ha trabajado en base a Mag Adams también, que es el otro del círculo que está trabajando en psicología específicamente bastante esto de las historias de vida. Y ha elaborado una serie de pautas, ¿no? Podríamos decir. Son ciertas directrices, ¿no? O sea, en realidad esto tiene que ver con entrevista en profundidad, con un diálogo abierto con las personas. Entonces, la página está en inglés, se lo vamos a proporcionar en los comentarios del grupo del CIPS, anexando el enlace del libro donde van a poder encontrar este esquema. Eso sería, Marco. Hay otra pregunta también relacionada a eso, ¿no? Nos pregunta material bibliográfico acerca de historia de vida y creo que también sobre la carga subjetiva, ¿no? ¿Dónde pueden encontrar información? Sí, vamos a darle una revisión a la biblioteca del Centro de Investigación del CIPS, que tiene algún material de historias de vida, y les vamos a también proporcionar en comentarios del CIPS ese material, los enlaces para que puedan descargarlos. El material con que contamos y que se ha podido conseguir, ¿no? En la biblioteca del CIPS. Muy bien, tiene levantado la mano Juan Carlos, podría participar. Adelante, Juan Carlos. Ya, Marco, gracias. ¿Se me escucha bien? Si no, para levantar la voz. Sí, se le escucha, sí le escucha. Ya. Bueno, saludos a todos y creo habías mencionado que las historias de vida, perdón si me equivoco, que no se podía aplicar a menores de 20 tantos años, creo que ya debía haber, o era uno de los tipos de historias de vidas. Bueno, y si es así, en un adolescente, en unos niños, bueno, de antemano, como se sabe dentro de la subjetividad de González Reyes, se habla de un desarrollo subjetivo y también se podría aplicar adolescentes también, o no, a ver. Sí, muchas gracias, Juan Carlos, por la respuesta, por la pregunta. La respuesta viene en tal sentido. Si bien es cierto, historias de vida propiamente no, pero relato de vida sí. De una etapa, por ejemplo, en un adolescente, de un acontecimiento en la vida de un adolescente, en la etapa de vida de un niño, un relato. Porque la historia de vida solo vamos a poder conseguir ya en el desarrollo ya maduro de una persona. Porque son etapas que se ha desarrollado. Entonces, Jesús García Martínez y Majadas lo definen en ese sentido. Cuando también parten del sustento de la orientación narrativa, que tiene todo un fundamento de la mente narrativa, incluso de la narratividad, de la identidad, de la personalidad. O sea, le dan este fundamento a la mente, a la vida de la persona. Lo que sí podríamos trabajar en estas etapas son relatos de vida, de acontecimientos que han vivido, ¿no? Estas personas, ya sean adolescentes, sean niños, historias de vida en la etapa adulta, porque ya ha desarrollado, ya ha pasado por la etapa formal del pensamiento. O sea, la abstracción ya ha desarrollado, ya puede analizar, o sea, puede hacer una comparación, puede analizar ciertos acontecimientos y sintetizar ciertas reflexiones acerca de su vida. Por eso justamente le decía, o sea, no hay historia de vida, o sea, solo, obviamente hay acontecimientos, vivencias, pero la historia de vida se hace cuando se narra, cuando se relata. Entonces, obviamente, depende la finalidad que nosotros le queramos dar. Esa sería mi respuesta, Juan Carlos. Adelante, Marco. Ya, Bien, gracias, Eber. Vamos cerrando con esta parte. Hay una última pregunta que nos ha llegado a través del chat.
voy a dar lectura. Nos pregunta, Javier Andrés, ¿cómo se tratan los relatos que se detectan como imaginarios? ¿Cómo ubicar su carácter simbólico? ¿Y qué implicancias metodológicas hay allí? Interesante. Muy interesante la pregunta respecto al carácter simbólico, el carácter imaginario de la memoria. Entonces, es bien sabido que las personas, por ejemplo, cuando narran su vida, no lo hacen obviamente desde los hechos, los acontecimientos que han podido pasar o suceder. O sea, hay una carga de imaginación, hay una carga de, tal vez hasta de fantasía simbólica, como le dice el compañero, y eso es lo que se debe entrar en el análisis sociopsicológico, psicológico que se quiere hacer. O sea, ¿por qué está esa carga simbólica? Entonces, y eso es lo que se tiene que trabajar. O sea, los que trabajan en psicología forense, o sea, lo saben bien. O sea, cuando una persona rinde por primera vez su testimonio, o sea, no jamás la segunda, la tercera va a ser igual. O sea, siempre hay pequeñas variantes porque, o sea, la memoria es parte fundamental de todo este proceso a la hora de narrar. O sea, si hay fantasía, si hay imaginación, si hay procesos simbólicos que se están desdoblando, o sea, eso tiene que analizarse, o sea, tiene que profundizar. Esa sería mi respuesta, Marco. Bien, hay última pregunta. Parece que ahí no quieren dejar el diálogo. Luis Alberto quiere hacer una pregunta. Adelante. Sí, adelante. Gracias, Marco. Uber, quería plantearte si es que metodológicamente es posible construir historias de vida o de repente relatos de vida colectivamente. Favorecería construir historias o relatos de vida de forma colectiva, porque, o sea, ¿qué implicancias metodológicas tendría esto que te planteo? Gracias, Luis. Sí, sí es posible. Sí, o sea, como hace rato les señalaba, depende mucho de la finalidad que nosotros le queramos dar. Las historias de vida, no solo si nosotros o sea, somos bien sintéticos a la hora de trabajar, podemos en realidad trabajar con una persona, pero también podemos trabajarlo con un grupo, colectivamente. Historia de vida de una comunidad. Yo no sé hasta qué punto, no sé si ustedes de repente tienen conocimiento de los trabajos que se han realizado específicamente en Ayacucho, ¿no? Con las secuelas del conflicto interno que se tuvo en Perú. Entonces, si es relato de vida, o es historia de vida, ¿no? O sea, pues, posiblemente se esté trabajando, pero de una comunidad sí es posible y sí es factible. Metodológicamente sí se puede encuadrar, se puede trabajar. Entonces, algo que nos señalaban los autores, o sea, no es algo fijo y rígido esto, o sea, no es algo que va a calzar como dicen, en todo. Entonces, si la vida de una persona es totalmente distinta a la otra, su historia de vida, obviamente esto tiene que sufrir ciertas modificaciones para poder calzar. Y igual es la vida de una comunidad, de un colectivo, se puede aplicar historia de vida así, relato de vida, ¿no? Que sería lo más propio. Entonces, va a depender mucho de los objetivos que se tengan. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Uber. Gracias por esta exposición, por sus respuestas. Obviamente quedan aún muchos aspectos que merecen ser abordados. Nuevamente, agradecemos a Uber por esta exposición. También queremos agradecer a todos los que nos han acompañado en este evento académico. Gracias a todos. Vuestra presencia realza este evento. Y también aprovechar esta ocasión para poder hacer una invitación, ¿no?, para las próximas presentaciones. Vamos a seguir con este tipo de diálogos, estar atentos al Facebook. Por ese medio vamos a dar a conocer los próximos eventos que estamos
¿no? Pensando organizar. Obviamente, Uber, queremos volver a comprometer, ¿no? Para próxima exposición sobre historia de vida o algún tema que sea también de interés. También en las próximas vamos a abordar otros métodos de investigación cualitativa. También sobre la historia, sobre la psicología histórico-cultural, ¿no? Va a haber también alguna presentación, algún diálogo al respecto a eso. Y, ¿por qué no decir también, ¿no? Alguna exposición sobre las investigaciones que realizamos también dentro del grupo de psicología histórico-cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. No sé si me permites Gracias, unas Uber. palabras de repente de despedida. Sí, por supuesto. Justo Sí, te iba a muchas invitar. gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a las personas que nos han podido escuchar, que han podido participar el día de hoy. El objetivo ha sido brindar un panorama general, de repente despertar ciertos sentidos subjetivos, movilizar la subjetividad de cada uno. Y esto parte, ¿no? Obviamente, de la convicción que uno tiene, ¿no? Por lo histórico-cultural. Entonces hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer dialogar, hay mucho por problematizar. Entonces, y ese es trabajo ya de cada uno, ¿no? De las perspectivas que uno tenga y que puede ir desarrollando. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Uber. Que por ahí creo que Jason quería hacer una pregunta, pero no sé si podemos absolver todavía su inquietud, ¿no? Sí, No queremos sí, que dejarlo ahí con la mano levantada. Sí, Adelante. adelante. Que pregunten. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Uber. Bueno, mi pregunta, o más bien un comentario sobre el tema de las historias narradas y la subjetividad. Yo no creo que se pueda, digamos, desligar la narración de la subjetividad o de la imaginación del sujeto. Yo pienso que se van a presentar de manera simultánea los hechos y que el conjunto de hechos, o sea, la historia como conjunto de hechos, tampoco pienso que vaya a definir, digamos, a la persona, ¿no? Yo creo que tiene peso la interpretación que hace la persona de los hechos que está viviendo. O sea, no vivimos a través de las condiciones objetivas, no de los sentidos o producción de sentido que se genera, ¿no? En nuestra vida. Entonces yo pienso que uno cuando estudia la historia o cuando nos están narrando una historia, siempre en todo momento hay que interpretarla, ¿no? Porque en esa narración también la persona que le está narrando está interpretando su propia historia. Entonces es un comentario que quería hacer, no sé qué piense sobre eso. Sí, muchas gracias, muchas gracias. O sea, definitivamente, o sea, la interpretación es indesligable de todo esto. Cuando Gauleya, por ejemplo, señalaba este concepto de historia acerca de lo pasado y del porvenir, justamente hacía énfasis en esto, de que no puede haber o sea, no hay historia solamente pasada, sino en la forma de repente, por más acontecimiento, hecho trágico que haya podido suceder en la vida de esta persona y la interpretación, los procesos simbólicos que pueda desarrollar, ese es básico y fundamental en todo también las historias de vida, para poder trabajarla, para poder proyectarse. Si no, ni siquiera la psicología tendría razón de ser. Ni siquiera la psicología tendría razón de ser. Si no, nosotros no logramos proyectarnos, no podemos de repente trabajar en el sujeto agente, en la historicidad de poder interpretar por más acontecimiento que haya podido ser, o sea, nada tendría sentido, ¿no? O sea, sería prácticamente como el fin de todo esto, de la vida de una persona. Entonces, este final trágico, ¿no? Entonces, definitivamente la interpretación es básico en todo esto. Por eso importa mucho la carga subjetiva. La carga subjetiva es la interpretación que esa persona tiene de esos acontecimientos. Sí, eso quería comentarte. Muchas gracias.
Eso sería todo. Nos vemos Muchas en los gracias. próximos eventos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ha estado muy Pueden interesante, despedirse. Uber. Ya, muchas Muy bien, gracias. Uber. Gracias. Voy a cortar la Gracias a transmisión. todos. Muchas gracias, Uber. Hasta la próxima, Ya. cuídense. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Uber.